Egunon, el día 31 de marzo de 1991, en Europa se disuelve el Pacto de Varsovia. Siempre Alemania. Siempre Alemania en el corazón del siglo XX en Europa. Tenemos esa realidad del Pacto de Varsovia, que en realidad se llamó Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, que sería firmado el 14 de mayo de 1955. La OTAN se fundaría en mayo de 1949 y sería secundada por buena parte de los países de la Europa occidental libre que quedaron después de la caída del telón de acero en el año 46-47, tal como pronosticara el ministro Goebbels desde las ruinas de Berlín en abril del año 45. Así tenemos la raíz, y no en la conferencia del año 46-47 del primer ministro Churchill en los Estados Unidos de América frente al presidente Harry S. Truman. Luego dirán que el elemento de la Guerra Fría se inaugura con el telegrama largo de George Kennan desde la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, inaugurando la etapa de la contención. Y para esa contención se establece la realidad de la organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando desde el Departamento de Exteriores de Downing Street, desde el gobierno británico, se asume que la antorcha, el nada, ha de transmitirse a el otro lado del Atlántico bajo el liderazgo estadounidense para el futuro del mundo libre. Pero en todo ese momento, antes ha habido circunstancias que merecen ser recordadas. Inmediatamente anterior ha producido el ámbito del puente aéreo durante prácticamente un año, en el que los hijos de Stalin han boicoteado el acceso de las potencias aliadas occidentales a Berlín por carretera. Y por tanto ha habido un puente aéreo de prácticamente un año para suministrar a las personas que viven en Berlín. Antes o después ha habido circunstancias, dificultades por la unificación de Alemania, pensando una Alemania unida, siempre bajo criterio de Moscú, pensando en una idea comunista, o si no es comunista, luego la posibilidad de hacer como hicieron con Checoslovaquia, con Rumanía, con Polonia, con Hungría, de que si hay un gobierno con una participación mínima, porque mínima era la presencia real de comunistas en Checoslovaquia, en Rumanía, en Hungría, en un inicio, con 4 ministros en Rumanía en el año 44, 45. Luego, con la fuerza de los cañones T-34 del ejército soviético, dar vuelta a la circunstancia como un calcetín y acabar por tener un gobierno full comunista. Eso era lo que pretendían también en Alemania. Una Alemania primero unificada y pasó con los marcos en el año 48-49 y pasó con la creación de la República Federal Alemana, a la que posteriormente en los siguientes meses derivó en la creación de la República Democrática Alemana. Las dos Alemanias creadas entonces. En el año 54 entra Alemania en la República Federal Alemana, por supuesto, en la OTAN. Y al año siguiente es cuando se produce la respuesta, la de la creación del Pacto de Varsovia, donde están la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, está Albania, está Bulgaria, está Checoslovaquia, está Hungría, está Polonia, está Rumanía y está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hay observadores. Está China, está Corea del Norte y está Mongolia. Es sorprendente que haya países asiáticos que sean observadores, como Corea del Norte, China y Mongolia,
Y hay países que faltan ahí. ¿Dónde está Yugoslavia? ¿Y Cuba? ¿Nunca la invitaron a este sarao del Pacto de Varsovia? Ah, igual es porque eran partidos comunistas y gobiernos europeos. Entonces, ¿por qué al equivalente económico del Pacto de Varsovia, es decir, al CAME, que tiene un vídeo en este canal, sí invitaron a Cuba? Incluso a Vietnam. Cosas de los comunistas, que todo lo que hagan está bien, a pesar de que no sepan explicarlo. Lo mismo que cuando hacen la comparativa entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, la OTAN no intervino en un país miembro para reconvenir las políticas que estaba haciendo. Incluso Francia hubo problemas dentro de la OTAN, incluso dio un mes Charles de Gaulle: largaros de aquí y quitadme las bases y la sede y llevarosla a otro lugar, y la sede por eso está en Bruselas y no en París, donde estaba originalmente. Ahí está la circunstancia del año 56 en Hungría, en Budapest, en la toma de Budapest y la toma de Hungría. Y un par de años antes, en Alemania Oriental, hubo una insurrección que quedó en nada, pero pudo haber derribado el propio régimen. En Pankow, el distrito federal, federal eran nosotros, estos eran populares y democráticos. En el distrito de Pankow, el distrito político de la República Democrática Alemana, estuvieron empezando a quemar papeles hasta que se dieron cuenta de que la CIA no tenía ni idea, se había quedado dormida, los occidentales no iban a intervenir y la República, que se estaba desmoronando, pudo volver a ponerse en pie en base a los militares de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana. Pero una insurrección popular, como surgió en Alemania, como surgió en Hungría en el 56, como surgiría en el 68 en Praga, la primavera de Praga, todas ellas reprimidas por el Pacto de Varsovia, sobre todo las más famosas, la del 56 y la del 68. Y luego en el 80-81, con el asunto de solidaridad en Polonia, que supuestamente Jaruzelski paró la invasión soviética, que si fueron o no fueron, que si los tanques entraron en Polonia o no entraron. Toda una pléyade de intervenciones, porque esos países sabían del anterior casero soviético, del Imperio Ruso, y sabían del actual, que era el Imperio Soviético. Los conocían bien y sabían que, a diferencia de los occidentales, que en una comunión de valores entre los Estados Unidos y el ámbito del otro lado del Atlántico había una forma común de estructurar las vocaciones nacionales en forma de democracia liberal, en el ámbito europeo oriental eran unas visiones estructurales e institucionales distintas de las que tenía el Imperio Soviético. Y por tanto, era difícil casar intereses y necesidades de un lado y otro de la frontera de la Unión Soviética, con sus aliados del Glacis de seguridad, que en épocas de Stalin ya sabía que era inútil en lo militar y antieconómico. Pero el espíritu de la grandeur en el ámbito soviético hizo que la política, la forma dogmática de ver la geopolítica y la geoestrategia, les obligara a seguir manteniendo esos territorios y esas zonas de control para condicionar a Europa occidental. Pero un día se fue. Llegó un día y el muro cayó. Llegó un día y la Unión Soviética desapareció. Llegó un día y colgaron a Ceausescu. Llegó un día y en Europa Oriental hubo un viento de libertad, como cantaron los Scorpions, Wind of Freedom. ¿Cómo era? Sí, esa canción que ponen también al final de aquella película que le gustó tanto a Kim Jong-un, aquella de la entrevista, que Sony recibió un ataque de Corea del Norte porque le gustó tanto que hubo
un grupo de ciberdelincuentes que atacaron a la empresa matriz que lo había hecho. Wind of Change, viento de cambio en Corea del Norte, viento de cambio en Moscú, viento de cambio en Alemania. Y ahí está, cayó el Pacto de Varsovia también, y el CAM también, evidentemente. Y estamos celebrando la desaparición del Pacto de Varsovia, hasta tal punto de que era una cárcel de naciones que muchos de esos países escaparon hacia Occidente. Tenemos unas bonitas hemerotecas respecto, por ejemplo, en el año 1993, 2 añitos después de la desaparición del Pacto de Varsovia, del borrachín alegre Boris Yeltsin, diciendo que comprendía y entendía perfectamente la posibilidad de acceder a la OTAN de Polonia. Ahora que se dice aquello de que es que a partir del 97 no debía haber entrado ninguno más en la OTAN porque era obligatorio responder a una promesa hecha a Boris Yeltsin o a Gorbachev o a Papa Pitufo. Entonces, ¿qué libertad hay en los países que escaparon a el control ruso, soviético y demás familia eslavo oriental? Porque conocían lo que habían hecho. Los conocían también que querían evitar cualquier posible futuro ligado a esos. Y por eso, cuando se desmembró el Pacto de Varsovia, fueron a pedir amparo y refugio en aquellos que pudieran evitar que algo parecido al Pacto de Varsovia o al CAM se fuera a estructurar en el futuro. Y por eso están muchos de los países citados que estaban en el Pacto de Varsovia, como eran Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, que se separaron en el 93 y que antes eran Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. Todos estos países están en la Unión Europea y en la OTAN. Y Albania está en la OTAN y quiere entrar en la Unión Europea. Y dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania están en la Unión Europea y en la OTAN. Y por eso Ucrania también quiere entrar en ambas, en la Unión Europea y en la OTAN, cosa que a Moscú no le hace ni puñetera gracia. Pero que recuerde por qué se disolvió el Pacto de Varsovia, cómo celebramos hoy. ¿Qué razón hay para que ese día, ese mes y ese año todos dieran por muerto el Pacto de Varsovia? ¿Qué significó para adentro, para afuera, para la posteridad ese Pacto de Varsovia y qué lugar debe tener en la memoria colectiva de los pueblos de Europa Occidental, de Europa Oriental y en la Federación Rusa? Esa será tu aportación. Aquí termina mi reflexión y aquí empieza la tuya. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpen.